Hola, ¿cómo están? Buen martes para todos. Los invito a compartir un nuevo tema. Lo vamos a encontrar en esta noche en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 43 al 47, que dice así: La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vieron que la reunión pasada empezamos a hablar sobre el tema de la iglesia, de lo que es la iglesia. Hablamos de que la iglesia es una comunidad en este caso de creyentes, porque también habíamos visto que comunidad se le llamaba a distintas formas de expresión o de grupos en distintos lugares o en distintas situaciones. Pero nosotros estamos hablando de la iglesia como una comunidad. ¿Cuál fue la primera comunidad que nosotros podemos retrotraernos si pensamos hacia atrás, que figura en la Biblia? La primera comunidad fue la que se formó por medio de Dios y Adán. ¿Se acuerdan que dijimos que para hacer comunidad se necesitan dos personas por lo menos? Porque se necesita el poder comunicarse entre dos personas y el poder aprender a convivir entre esas dos personas. Justamente la Biblia habla que en el Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo hizo, dice, perfecto. Y lo hizo de una manera para que se pudiera comunicar con su creador. Y entonces, hasta ese momento, Adán no había pecado. Adán no sabía, no había sido concebido para el pecado. Y ahí entonces aparece la primera comunidad que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Los dos estaban a solas. Los dos tenían momentos de diálogos en el lugar a donde estaban Adán y Dios, por lo cual ellos en ese momento disfrutaban de ser una comunidad. Luego de esto, Dios crea a la mujer, crea una ayuda idónea para Adán. Y entonces ya la comunidad pasa a ser, primero, de un hombre y una mujer, dos seres humanos que aprendieron en ese momento también a vivir en armonía, y también pasa a ser una comunidad de tres, porque dice también que Dios dialogaba con ellos y había muchas cosas que podían encontrar en el lugar donde estaba, porque todo era hermoso, porque todo era perfecto, creado para que ellos lo pudieran disfrutar y mantenían ese diálogo con Dios. Pero esta comunidad se vio alterada. Se vio alterada ¿por qué? Porque le desobedecieron a Dios, a ese creador que les había dado todo, que les puso delante de ellos todo lo mejor y todo lo perfecto para que pudieran seguir manteniendo la mejor relación con su creador. Sin embargo, ellos decidieron separarse y apartarse de lo que Dios les había pedido. Hay algo en esto que es fundamental, como vimos recién cuando yo lo nombré, para que se rompiera ese vínculo armonioso que había entre Dios y ellos dos. Lo que pasó es que se rompió la confianza. ¿Por qué? Porque ellos dejaron ingresar
en su vida a la desobediencia, al pecado, que lo que hizo es que Dios tuviera que separarlos de él, que tuviera que dejarlo a que ellos empezaran a vivir de una manera errantes, que no fue para lo que justamente habían sido concebidos ni creados. Y entonces así, por medio de la desobediencia, ellos perdieron todo lo que Dios les había dado hasta ese momento, desde que fueron creados. Se perdió la relación, se perdió la comunicación, porque como dije antes, dejaron ingresar en su vida el pecado. Más adelante aparece una gran comunidad también en la palabra de Dios. El tránsito durante 40 años por el desierto del pueblo de Israel, que se lee, por ejemplo, a partir del capítulo 3 del libro de Éxodo, es otra muestra clara de lo que fue vivir en comunidad. Ellos venían de vivir en esclavitud en Egipto y viajaron a la tierra prometida. ¿Para qué? Para poder ser libres, salir de estar esclavos a una tierra que Dios les había prometido para poder ser libres. Y en ese traslado, que fue un traslado constante durante esos 40 años, tuvieron que aprender a lo que es ser y vivir en comunidad. Dice, por ejemplo, en el libro de Éxodos, en el capítulo 17, el versículo 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel salió desde el desierto de Sin. Por supuesto que ellos tuvieron que aprender a ser comunidad. Y en ese aprendizaje ellos compartieron ¿qué cosa? Compartieron derrotas, compartieron victorias, compartieron enseñanzas. Por ejemplo, ¿como cuál? Como la de los 10 mandamientos. También en ese trajinar, en ese caminar, en ese trasladarse durante tantos años, compartieron leyes de unidad que Dios les daba y que no debían romper, que no debían pasar por alto. Claramente, como los 10 mandamientos o las leyes que ellos pudieron recibir, estaban basadas ¿en qué? En amar, en obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué? Como lógica consecuencia, si ellos amaban y obedecían a Dios, la consecuencia era que debían respetar y servir a su prójimo. No es nada más ni nada menos que lo que nosotros debemos hacer en este tiempo. Es lo que nos pide Dios a nosotros para que seamos una verdadera comunidad. Amar y servir a Dios y, como lógica consecuencia, amar, servir, preocuparnos por nuestro prójimo, por nuestros hermanos que Dios ha colocado junto o alrededor de cada una de nuestras vidas. Lo que quería Dios para su pueblo es ser una comunidad perfecta. Lo que quiere Dios en este tiempo para su iglesia, para nuestra comunidad, por ejemplo, es que seamos una comunidad, una iglesia perfecta. Pero no solo, como dije antes, ellos recibieron estas leyes, sino que dice que en el Antiguo Testamento podemos leer, por ejemplo, instrucciones que le daba Dios de cómo, por ejemplo, ellos debían guardar, conservar y rememorar las fiestas como pueblo escogido por Dios. También la manera de, por ejemplo, de cómo alimentarse, de cómo tratar a los alimentos, de cómo cuidarlos, cómo manipularlos a los alimentos. También tenían instrucciones de, por ejemplo, cómo debían levantar los altares, cómo debían ser los sacrificios. No era de cualquier manera, había toda una explicación de cómo lo debían hacer y cuándo. También ellos recibieron instrucciones de cómo comportarse de forma personal y de forma de relacionarse con los demás.
una serie de cosas, que ellos tenían todo ordenado para que ellos pudieran convivir como correspondía y ser una comunidad perfecta que Dios había creado como pueblo escogido de Dios. Y también ellos recibieron todo lo necesario de parte de Dios para vivir y para ser una comunidad armoniosa en todo tipo de relación, en relación con su Creador y en relación con todas las personas, como dije antes, que Dios había puesto junto a cada uno de ellos. Y como dije antes, tuvieron victorias, tuvieron derrotas, tuvieron que transitar por lugares donde sufrieron, también recibieron alimentos cuando no tenían. En la queja estuvo muchas veces en el pueblo, pero Dios les perdonó. Y permanentemente fueron y vinieron en la relación de comunidad con su Creador. Pero Dios nunca los abandonó. Y a partir también del Nuevo Testamento podemos ver que la iglesia primitiva también fue la primera comunidad de creyentes, ya no solo del pueblo escogido por Dios, sino también de todos aquellos que creyeron a partir del nacimiento, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión de Jesús y de la llegada del Espíritu Santo de Dios. Luego de la llegada justamente del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, se empezó a palpar en la iglesia un firme espíritu de comunidad y de unidad. Es lo que leímos antes, que cuando dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, de los 43 al 47, cuando leímos de que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Era qué cosa? Una iglesia. ¿Era qué cosa? Una comunidad que vivía unida. Era un lugar donde se convivía con la relación del Espíritu Santo de Dios, donde se veía el obrar de Dios. No libre de problemas, tuvieron circunstancias que atravesar, pero dice la palabra que ellos compartían todas las cosas, desde lo material que tenían, aquellos que tenían cosas materiales, con aquellos que no la tenían, que no le hacían faltar, que ayudaban a los pobres inclusive. Pero también hubo entre ellos divergencias, porque vuelvo a repetir, dentro de la iglesia estaban los que eran judíos y los que hasta determinado momento ellos llamaron los gentiles, aquellos que eran no los del pueblo escogido por Dios. Sin embargo, eran griegos, eran de distintas nacionalidades y empezaron a convivir entre sí como comunidad. Y entonces había diferencias, había problemáticas. Y tenían que salir al encuentro de cómo solucionar esas problemáticas. Y entonces los apóstoles, los discípulos, buscaban la manera de solucionarlo de forma armoniosa. Y dice que la iglesia crecía y se añadía gente. Y se veía el obrar de Dios a través de cada uno de ellos, porque el Espíritu se movía libremente en medio de la iglesia. Vuelvo a recalcar y a repetir, no libre de problemáticas, de diferencias muchas veces, porque tenemos que entender que cada uno arrastraba lo cultural de cada uno de ellos y tenían que empezar a amalgamarse, a convivir y a poder realmente desarrollar una iglesia donde se viviera el verdadero Espíritu de Dios. Por eso hoy estamos hablando en el tema de hoy, de una iglesia que vive realmente el espíritu de lo que es ser comunidad. Era una iglesia, como dije recién, que era comunidad, que se demostraba el amor entre ellos, que se demostraba el interés por los demás, pero que vamos a volver a repetir permanentemente, porque si nosotros queremos
entrar en una iglesia o convivir en una iglesia donde todo sea perfecto, estamos equivocados, porque no hay ninguna denominación, no hay ninguna comunidad en ningún lugar del mundo donde nosotros podamos encontrar que todo sea perfecto, que todo sea ideal, porque justamente se convive entre seres humanos. Pero cuando la iglesia es guiada por el Espíritu de Dios y la presencia de Dios, cualquier tema de disolución, cualquier tema de divergencia es permeado y obrado por medio del Espíritu, y todo se puede llegar a un orden y todo se puede llegar a convivir de manera armoniosa. Es tiempo, entonces, ya casi para terminar el mensaje de hoy, de que tomemos conciencia cada uno de nosotros, que pertenecemos a una iglesia, a una comunidad de fe, la cual es de Dios. No es nuestra, no es privativa de cada uno de nosotros. La comunidad donde participamos, la cabeza es Jesucristo. El creador de la iglesia es Dios, por medio de aquel que dio a su Hijo para que se diera por cada uno de nosotros, y a partir de él es que se formara la iglesia que hoy conocemos. Y la responsabilidad en este tiempo fundamental de cada uno de nosotros, de vos y de mí, es ser fieles y obedientes a los mandatos de Dios. A veces no participamos de la vida de la iglesia, porque nos sentimos cansados, porque nos es más cómodo quedarnos en nuestros hogares, porque nos hemos acostumbrado a mirarlo por YouTube o a mirarlo por televisión, a escuchar los mensajes por la radio. Pero hemos perdido muchas veces la consistencia de lo que es poder estar juntos, de convivir en medio de una comunidad donde todos nos ayudemos, donde todos nos sirvamos, donde todos nos podemos mirar a los ojos, donde nos podemos abrazar, donde podemos estrecharnos nuestros brazos y nuestras manos para poder sentir lo que siente aquel que convive conmigo en la comunidad de fe. ¿Por qué cosas estamos preocupados en este tiempo como comunidades de fe de las cuales somos llamados a servir y participar? ¿Estamos realmente preocupados por los otros hermanos de la comunidad de fe de la cual formamos parte? ¿O solamente pensamos como una manera libre de decir que estamos pensando en los demás para cubrir nuestro ego, y en realidad no estamos haciendo nada por ninguno de ellos? Es nuestra responsabilidad cuando hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos hemos comprometido con Dios primero, pero con aquel que Dios pone cerca de cada una de nuestras vidas. Lo que damos, si servimos, ¿lo damos con amor? A los que menos tienen lo que tenemos, ¿compartimos y lo damos con amor? O, como dije recién, como una mera formalidad para poder satisfacer nuestros pensamientos que no terminan de pasar de más allá de nosotros mismos. Queridos amigos y hermanos, somos llamados a vivir en comunidad. Somos llamados a dejar a que el Espíritu de armonía y el Espíritu Santo de Dios viva en medio de nuestra comunidad. No lo dejemos de lado. Participemos de la vida de la iglesia y sirvamos, porque a eso fuimos llamados cada uno de nosotros. La iglesia debe vivir el espíritu de comunidad. Los invito a orar. Dios bondadoso, Padre eterno, dador de todo lo que somos, alabamos y bendecimos tu nombre por la hermosa oportunidad que tú nos diste de compartir en esta noche este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser tus hijos en todo tiempo, en todo lugar, pero también en la iglesia en la cual hemos, Señor, decidido trabajar para ti. Que lo hagamos, Señor, con alegría, que lo hagamos con gozo, no pensando en nuestra propia satisfacción,
sino en servirte a vos en primer lugar y a aquel que tú has colocado cerca de cada una de nuestras vidas, que son nuestros hermanos en la fe. Señor, que sintamos el gozo de amarte y de servirte, que sintamos la plenitud de la llenura de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, y así seremos, Señor, ese pueblo escogido que tú has llamado, pero no porque somos el pueblo de Israel, sino porque somos los hijos y las hijas de Dios en este tiempo. Oramos siendo agradecidos contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta el próximo encuentro, que Dios los bendiga.